yo quisiera hacer como un barrido de las presentaciones que hemos tenido aquí, basándome justamente en los cuestionarios que se enviaron, porque indiscutiblemente aquí los temas importantes están resueltos de manera escrita. Y antes de eso, voy a caer en la tentación de empezar desde lo último. Y el doctor Wissam hacía una referencia que yo quiero acoger hoy, y es que las transformaciones en sistemas de transporte no son de la noche a la mañana. Con eso estamos totalmente de acuerdo. Esto es un proceso. Pero es que esa lógica es precisamente la que no se aplicó con el decreto 396. Porque es que quisieron con un papel simplemente firmar el fin de un problema tan grande como el mototaxismo y de un problema tan grande como el sistema de transporte público en Valledupar, que no es culpa netamente de los transportadores. Aquí hay responsabilidades compartidas y de mucho tiempo atrás, pero yo me permito revisar unas cifras que a mi juicio no fueron tenidas en cuenta para mandar a hacer el decreto y ponerle la firma. En Valledupar, cifras de Valledupar, ¿cómo vamos? Que presentaron el estudio hace poco, del año 2014. En buses se mueven el 24% de las personas. En moto se mueven el 20%, en moto particular, y en mototaxi, que es el informal, 27%. Quiere decir que nosotros tenemos una relación más o menos que el 47% de la ciudad, casi la mitad de los vallenatos, se mueven en moto. Hasta diciembre, porque esta es la medición de 2014, pero además ahí está la cifra de la Universidad Nacional, que dice que es el 52, es más alta. Y resulta que nosotros nos dimos el lujo de sacar un decreto que nunca diferenció entre mototaxista y motociclista, y esa es la queja que yo he tenido desde el primer día, que con esto se está afectando una cantidad de gente que no es ilegal porque tienen una moto que usan como medio de transporte, y seguramente tienen moto porque no tienen para comprar un carro. Pero hay otros que lo pueden tener, porque es que la moto, a pesar de que nos empezaron a parecer feas y no nos empezaron a gustar de un tiempo para acá, la moto ocupa la cuarta parte del espacio que ocupa un vehículo en una vía pública. Entonces, miren lo importante de estas cifras, pero ahí hay algo más. En el estudio de Valledupar, como vamos a hablar de la satisfacción de los vallenatos con cada uno de los medios de transporte que usa. El bus tiene en la ciudad el 36% de satisfacción. Y el mototaxi ilegal, que da cáncer, que genera accidentes y todo lo que queramos decir, tiene una satisfacción mayor, el 39%. Todas estas son cifras contundentes, y yo quiero ser claro, porque es que a veces cuando se plantean estas posiciones se cae en el facilismo de decir, es que ese concejal defiende el mototaxismo. Yo no defiendo el mototaxismo. Yo lo que defiendo es lo que decía Wissam, es que las soluciones a problemas tan empotrados en la sociedad tienen que ser graduales y producto de un proceso, y no andar a las carreras a recorrer el camino que no recorrimos en 3 años con un simple decreto para en el último año andar corriendo. Por eso yo considero que lo que hicieron fue una irresponsabilidad con la ciudad, y lo vamos a demostrar en esta presentación. Pero además, no acepto lo que decía Wissam, porque es que lo he escuchado no hoy, lo he escuchado en varias ocasiones que he escuchado a los transportadores. Los transportadores tienen una facilidad para decir que nosotros hemos padecido la informalidad, la ilegalidad y esa competencia desleal. No, señores, aquí hay que hacer autocríticos también. Y los transportadores no son los que han padecido el mototaxismo, son los padres del mototaxismo, porque el mal servicio de ese modelo que dice Wissam que fracasó fue el que dio origen al mototaxismo en la costa y que se ha extendido por
muchas ciudades del país, porque no es un tema cultural de la costa tampoco. Y ya metiéndonos con la Secretaría de Tránsito, el mismo Valledupar, como vamos, decía, le preguntaban a la gente cuál es su satisfacción con la organización del transporte público en la ciudad. Solo el 16% está satisfecho con eso. Quiere decir que el 84%, 8 de cada 10 vallenatos y un poquito más, no están satisfechos con el sistema de buses como está organizado hoy. Por eso es que es necesario que todo esto desemboque, no a tirarle al CIVA como he percibido, que es el ambiente de mucha gente aquí, sino a ver cómo resolvemos y cómo ponemos en marcha un sistema estratégico de transporte, que es un compromiso no de Freddy Socarrá ni de Luis Alberto Monsalvo, sino que es un compromiso de la nación, de la alcaldía y de la gobernación, y que los más beneficiados de eso vamos a ser nosotros, independientemente de que el gerente sea Catriza, que ya pasó, o sea el doctor Rivera, o sea quien quieran poner. El tema es que eso hay que encontrarle salida. Y otro, y lo que me preocupa es que toda esta guerra política, que es lo que no ha permitido que se elija gerente, porque no son capaces de ponerse de acuerdo alcalde y gobernador, yo no sé qué es lo que pasa, qué es lo que hay ahí, que no han podido ponerse de acuerdo para escoger un gerente. Ojalá salieran todos y dijeran que van a definitivamente hacer un proceso abierto para que una empresa seleccionadora de talento escoja el mejor y le quitemos el hambre que de pronto le pueden tener a este puesto y que por eso de pronto no se ha logrado. Y lo que me preocupa es que en ese conflicto está quedando el CIVA mal parado, porque el 45%, lo decía el concejal Pana, de los vallenatos, según Valledupar como vamos, creen que no va a resolver el problema, y solo el 23% de los vallenatos creen que el CIVA puede aportar algo a la solución de movilidad en la ciudad. Pero para ir cerrando ya esta parte inicial, antes de meterme con el cuestionario, hay que recordar que la cobertura de buses en Valledupar antes del decreto era del 40%. Siendo flexible podíamos llegar hasta el 50%, caminando 300 metros, el 58, el 59. Cifras de la Universidad Nacional. Quiere decir que nosotros acabamos el transporte ilegal con un decreto en el papel, porque en las calles uno se lo vive encontrando y eso no ha cambiado mucho, sobre todo en la periferia. Pero nosotros pretendíamos entonces acabar con el transporte que usa la gente humilde, porque la gente que vive en la periferia y que se traslada al centro de la ciudad es la gente humilde. Y entonces a esa gente a la que estamos afectando con una medida sin darle solución, porque es que el decreto empezó en febrero. Ya vamos en marzo y apenas han traído 10, 15 buses. ¿Y dónde están los demás? Es que la oferta tan generosa que debieron ofrecer los transportadores, debieron ofrecerla el día cero. El decreto debiera haber empezado a regir al día siguiente de que estuvieran todos los buses aquí y de que empezaran a operar no una que otra ruta que se fuera dando en convenio entre Trascacique, porque las otras empresas no están operando rutas nuevas, y la Secretaría de Tránsito, sino que empezaran a operar las 17 rutas que tiene el CIVA, con las que vamos a dar cobertura al 94% de la ciudad. Ya cogiendo el cuestionario del secretario de Tránsito, uno pregunta cuántas rutas de transporte público existen en la actualidad en la ciudad y qué porcentaje de cobertura presentan. Entonces muestran un cuadro donde hay 12 rutas, de entendido que habían 36 desde el año 90 y pico, y que las 11 o las 12 que estaban operando no eran las que estaban establecidas, sino que los mismos transportadores las fueron modificando, y presentan un cuadro y al final dicen, no, este cuadro no incluye las rutas que están operando actualmente Trascacique. Yo no sé entonces a quién preguntarle cuántas rutas tenemos en la ciudad, si les preguntamos aquí a la Secretaría y no nos dice cuáles son las rutas en concreto. ¿Cuál es el tiempo de recorrido de cada una de las rutas de la ciudad? Hacer en lo posible una diferenciación antes y después de la entrada en vigencia del decreto 396 de 2014. Miren, aquí lo que se está pidiendo es, tomaron un decreto que afecta a una cantidad de gente, listo, ya lo tomaron. ¿Cuál ha sido el impacto de ese decreto? Y la respuesta es clara. No es posible
posible realizar una diferenciación teniendo en consideración que no se han adelantado las mediciones técnicas de rigor, pero se estima que hayan mejorado en un porcentaje importante y se tiene en cuenta que se ha aumentado la capacidad de la red vial del municipio al restringir la circulación de los vehículos de clase motocicleta. Es que a mí lo que me preocupa es precisamente eso, que con un decreto tomamos medidas y afectamos a una cantidad inmensa de gente, pero no tenemos la capacidad para luego medir si ese impacto negativo fue compensado con una mejoría. No tenemos claro cuál es el impacto de esa medida. Entonces sí tenemos claro cuál es el costo, porque es que hay mucha gente que todos los días hoy le toca resolver como puede su tema de transporte, pero no sabemos qué tanto mejoramos en este sentido. Entonces tenemos que creerle a los transportadores cuando vengan y nos digan, no, es que aumentamos de 35.000 a 55.000. Y yo les quiero decir algo, es que el CIVA contempla que cada una de las medidas que se tomen debe ir acompañada por un sistema de monitoreo de demanda que tiene que hacer el CIVA. Pero como estamos en esa puja interna entre la Secretaría y el CIVA, no nos hemos puesto de acuerdo para que una vez entrara en vigencia este decreto, el CIVA pudiera hacer acompañamiento y podernos decir a nosotros si de verdad subimos 20.000 pasajes diarios o 30.000, porque también es posible, como decía el doctor Huizán muy gráficamente, que es posible que los conductores estén echando al otro bolsillo 5.000 pasajes diarios que no lo estamos contabilizando. Entonces no sabemos si ya alcanzamos el equilibrio o no. Y entonces a mí ahí es donde me preocupa la informalidad y la desarticulación con la que se actúan en estos temas. ¿A cuánto asciende el parque automotor de transporte público colectivo de la ciudad? ¿Cuántos antiguos, cuántos nuevos, cuántos buses? En esto sí hay que reconocer la diligencia del secretario. Nos hizo un balance, un cuadro donde están por empresa, por modelo. Y lo que decía el concejal Pana, no es el concejal Pana, es que aquí, en el cuadro que nos presenta la Secretaría, nos mencionan que modelo 93 y modelo 94 hay 53 buses. Esos buses tienen 21 y 22 años. Por eso, si no están rodando, como dice Huizán, entonces tengo que preguntarle, doctor Huizán, el secretario hablaba de que en el terminal hay 9 buses de Trascacique esperando, pero es que aquí dice que 93 y 94 Trascacique tiene 13. ¿Dónde están los otros 4? Entonces, es que eso es lo que a mí me preocupa, porque si están en la empresa y no están detenidos, yo no sé si esos servicios, si esos buses están prestando servicio a los corregimientos o están rodando para servicios particulares, que igual eso es lo que hay que prestarle atención. Ahora, si estamos esperando completar un cupo de 30, ¿por qué Contraupar no aporta los 7 que tiene de 21 y 22 años y Contracolser no aporta los de 33, los 33 que tienen de 21 y 22 años? Es que ya ahí tenemos 53 para empezar a hacer la chatarrización que no ha iniciado y que está garantizado el convenio con la de Barranquilla. ¿Cuál es el inventario de vehículos necesarios para tener cubrimiento óptimo de las rutas y una frecuencia efectiva? Aquí la respuesta coincide totalmente con lo que proyecta el CIVA. Entonces el CIVA es bueno para una cosa, pero para otras no. Entonces el CIVA es el que nos da el número de buses que necesitamos para el sistema óptimo, pero el CIVA no sirve para hacer el monitoreo de demanda que tienen que hacer cada vez que se toman una medida, para ir sabiendo nosotros cuáles son las medidas buenas y cuáles son las malas y cuáles de pronto se exceden en el costo que le imprimen al ciudadano y cuáles son las que mejor no debemos ir tomando. ¿En qué medida se encuentran reflejados los resultados arrojados por el estudio realizado en la Universidad Nacional de Colombia sobre el CEPA y el UPAR y cómo ha impactado a la comunidad transportadora y usuaria? Dice, se adoptaron 2 medidas de restricción de circulación de los vehículos clase motocicleta, una de las cuales fue sugerida por la Universidad Nacional y se relacionaba con la restricción del acceso al centro para estos vehículos. Yo no sé si fue que no le prestaron atención a los 5 escenarios que presentó la Nacional de Acción. El alcalde entiendo que lo conoció en octubre, esos 5 escenarios, y dijo, hombre, el escenario 4 y el 5 son muy parecidos en las restricciones, pero varían en el tiempo de implementación. Y como el de escenario 5 es todo lo que hicieron con el decreto,
había que entonces chatarrizar el 88% de la flota y había que incurrir en unos costos más altos que si los dividíamos en 2 años a 5 años, que era como planteaba el escenario 4. Entonces, el problema es que aquí se tomaron las medidas que sugirió la Nacional, sí, pero no se avanzó en los recursos que exigía la Nacional para cada uno de los escenarios, porque es que solo para controlar el centro de la ciudad, que es lo que están haciendo ahora, debieran tener 50 agentes de tránsito. En la ciudad creo que hay 25 en total, o 30, yo no sé, hay un proyecto que piden que les aumente y eso lo están avisando desde el año pasado, pero eso no está concretado. Entonces nosotros, ahí donde decía el doctor Rivera, que nosotros necesitamos que las medidas que se tomen sean sostenibles. A mí lo que me preocupa es que el sistema como hoy está, de tener a 50, 60 policías cuidando el centro, eso no funciona en el largo plazo, porque es que nosotros en Valledupar contamos por 80, 90 policías de turno, entonces eso hace que los controles tengan altibajo y eso no garantiza la estabilidad del sistema, porque el sistema no puede funcionar, Luisán. Ustedes no pueden comprar unos buses para que el día que controlen, ese día hacen los viajes necesarios, pero el día que no controlan, entonces ese día no da la utilidad. Por eso es que yo sigo insistiendo que las medidas fueron apresuradas. Ahora, miren la pregunta que se hace aquí, la 10. ¿Cuál es el compromiso real de atender el llamado del CIBA para iniciar la fase preoperativa del sistema? ¿Qué hace falta para lograr esto? ¿Podríamos hablar de alguna fecha o plazo para ponerlo en marcha? ¿Saben cuál es la respuesta? Pasaron a la siguiente pregunta. Ahí es donde se ve el compromiso real, porque es que se jactan diciendo que es que el decreto es para hacer viable el CIBA. Y entonces, ¿por qué no le han respondido al gerente del CIBA cuando ha dicho que debemos iniciar la preoperación ya y no a cuentagotas como hoy se está haciendo? Porque es que hoy a cuentagotas, tras Cacique y no contra UPAR ni contra Corser, están operando rutas nuevas. Poquito a poco. ¿Y por qué no empezamos ya con las 17 en conjunto, con los buses que tenemos? Si es que nosotros podemos tener, ¿cuántos buses tenemos funcionando? 190. No, y los el CIBA habla de 185. 53 que no están. Por eso, pero es que teníamos 250 y han bajado los 50. Bueno, tenemos 190, el sistema necesita 185 para operar. Ya podemos empezar la fase preoperativa. Así tengamos un desfase de capacidad, porque de pronto los buses no son todos de 30 pasajeros, pero eso se puede prever con los 30 o 40 buses que hacen falta. Entonces, ese es el tema aquí definitivamente. Decimos que todo este esfuerzo y todo este sacrificio que están aguantando, no nosotros, porque nosotros andamos en carro y eso no podemos esconderlo, ni ocultarlo, ni salir ahora a hacer alarde de nada diferente. Aquí la mayoría de los que estamos aquí hoy, los concejales, andamos en carro, pero quedarnos callados sería una irresponsabilidad, porque aquí los que están padeciendo los efectos de estas medidas son los que no andan en carro, que son el 50%, que todos los días se mueven en moto particular o en mototaxi, o se movían. Y cuando dicen vamos a montar el CIBA, entonces nadie asume compromiso. Y la fase preoperativa del CIBA debió iniciar en mayo de 2014. Ya ahorita le vamos a festejar un año de atraso más al que decía Huizán por las peleas políticas. ¿Cuál es la estrategia para que el servicio de transporte público alcance la población estudiantil joven en la ciudad? Y hay otra pregunta que tiene que ver con la ley 1622 de 2013. Ese es un tema puntual que está en este cuestionario por intervención directa de los jóvenes de la plataforma estudiantil que tuvieron a bien acercarse y plantear esta inquietud, y yo quiero ahorita darles un espacio para que ellos les pregunten, porque yo me puse a revisar grupos en Facebook que tienen estos jóvenes, muchos jóvenes que fueron en la UPC, y la queja de la mayoría es que incluso a las 9 de la noche no hay buses en la UPC. Esa es la queja recurrente que pude leer por ahí. Yo no sé si eso cambió desde que yo leí hasta acá, pero eso fue lo que dijeron ahorita y esperamos que puedan responderlo claramente. Yo pedí una copia de los permisos con los que están entrando a operar estos buses nuevos que llegaron, nuevos pero de segunda, nuevos en la ciudad de Valledupar, pero son buses de segunda que no tienen, lo decía Huizán, no es ilegal traer buses nuevos porque siempre y cuando no cumplan su vida útil está permitido por la ley. Y yo pedí una copia de esos permisos porque siempre he tenido la inquietud de cómo entran esos buses
de cómo entraron esos buses a la ciudad. Y bueno, me mandaron la resolución 00091 del alcalde, donde el alcalde autoriza la entrada de estos buses con unos permisos de ingreso. Entonces, el permiso dice que los buses deben contar con una vida útil mínimo de 6 años. Todos cumplen ese requisito porque entiendo que el más viejo es de 2003. De 2003, los demás 2004 y 2005. 2004. Por eso un bus de 2003 todavía tiene 12 años de vida útil, entonces eso están cumpliendo con el requisito. Me preocupa el artículo 3º, vigencia de los permisos especiales. Los permisos que se expidan o refrenden a los vehículos de transporte público colectivo estarán vigentes hasta el inicio de la operación definitiva del Sistema Estratégico de Transporte SET, previa comunicación que haga la Secretaría de Tránsito y Transporte informando al respecto. Y al final dice, dichos vehículos podrán formar parte de la operación del SET. Y yo empiezo a operar con un permiso no permanente, un permiso transitorio que me da tránsito, pero no me dice por un año, por 6 meses. Bueno, pero aquí no es claro, y además aquí dice que al final esos vehículos... No, pero es que la fecha de caducidad la borraron en todos los permisos. La resaltaron en negro, entonces esa es la... Sí, pero bueno, aquí se está diciendo que es anual, eso no es lo que está respondido en el cuestionario y eso hay que aclararlo. Hay que creerle entonces al secretario, pero me preocupa el artículo 3º, porque es que el artículo 3º dice que los permisos serán hasta cuando inicie el SET. Y además dice que los buses, esos buses de los que algunos se han quejado, van a entrar a ser parte del CIVA. Pero miren lo que dice el artículo 20 de la ley 336 del 96, creo que es. La autoridad competente de transporte podrá pedir permisos especiales y transitorios para superar precisas situaciones de alteración del servicio público ocasionadas por una empresa de transporte en cualquiera de sus modos que afecten la prestación del servicio o para satisfacer el surgimiento de ocasionales demandas de transporte. Quiere decir, este artículo lo que prevé es que cuando se entrega un permiso permanente debe mediar la chatarrización, no es el caso. Cuando entran buses usados, pueden entrar con un permiso transitorio, que aquí lo dice claro. Situaciones de alteración del servicio público ocasionadas por una empresa de transporte en cualquiera de sus modos. ¿Cuál fue la empresa de transporte que ocasionó la situación extraordinaria de orden público que sustentó ese permiso? Eso se lo dejo de tarea a los abogados, que hay varios estudiando el tema, para que revisen ese artículo. Pero además, dice, superadas las situaciones mencionadas, los permisos transitorios cesarán en su vigencia y la prestación del servicio quedará sujeta a las condiciones normalmente establecidas o autorizadas según el caso. Entonces aquí se está diciendo que se están entregando unas facultades a unos buses transitorios para que funcionen cuando superemos esta calamidad, este orden público alterado, que yo creo que ya debe estar siendo normalizado. Pero no, el decreto dice que es hasta que se implemente el CIVA. Pero me preocupa porque es que revisando el CIVA, es que el problema aquí, en últimas, es de falta de articulación entre la Secretaría y el CIVA. ¿Por qué? Porque es que el CIVA habla de una flota de transición de 21 vehículos usados. Aquí de tajo se ofrecieron 50. ¿Por qué entonces no se tuvo en cuenta la cifra de 21 que ofreció el CIVA, o que contempla el CIVA dentro de su esquema? Y lo que preocupa, señores, es porque de 21, que es como está corrido el modelo del CIVA, si lo aumentamos a 50, eso implica más flota, implica obviamente más costos de chatarrización en el modelo del CIVA que tiene que contemplarse, y eso en última, ¿saben quién lo va a pagar? Toditos nosotros, porque es que eso implica directamente más plata del pasaje. Quiere decir que si nosotros hoy estamos desfinanciados porque la tarifa que puede soportar el CIVA es de 1.700 y la capacidad del vallenato es de 1.100, entonces
al meterle 50 buses más y decirles o venderle la esperanza de que los van a hacer parte del sistema, el pasaje seguramente no va a poder costar 1.700 sino 2.000. Entonces el hueco que hoy tenemos de 600 puede llegar a ser un hueco de 900. Entonces no digamos que estamos con esto salvando el SIVA. Hay que ser coherentes en lo que estamos planteando y lo que estamos haciendo. Ahora, el SIVA contempla que los buses que entren a la ciudad por autorización de la Secretaría, que es la autoridad en la materia para autorizar el ingreso, deben en lo posible ser modelos recientes. Bueno, digamos que 2003 modelo reciente, no es tan viejo. Revisión técnico-mecánica, hubo unas quejas iniciales de un bus que se varó. Yo no sé si ese bus pasó o yo no sé dónde que están haciendo esa revisión técnico-mecánica, y un peritaje técnico que le permita al SIVA incluir en su modelo el valor real de los buses, porque es que si los buses costaron 50 y después de estar rodando 2 años en la ciudad, después se los van a querer meter al SIVA en 100, en 120 millones, eso va a afectar el sistema, y yo no sé si se está haciendo ese peritaje técnico debido. Con eso termino el cuestionario del secretario de Tránsito, y ahora voy a coger el del doctor Edilberto Cudri. Yo no sé por qué, pero yo al doctor Cudri le pasé unas preguntas muy puntuales. Yo no sé qué se me hizo el cuestionario. Miren, aquí está el cuestionario del doctor Cudri. 3 preguntas muy puntuales. Él me respondió, me mandó un contenido diferente, 6 preguntas unas que yo no hice. Y bueno, en las primeras hay una copia burda de este estudio, que es el estudio de perfiles ocupacionales, gracias al concejal Jaimito y varios que habíamos leído ya ese estudio, nos dimos cuenta que ahí está copiado textualmente lo que dice el ORMED. Y bueno, digamos que esa es una justificación válida. Yo cojo las preguntas que yo hice. Dice: las principales alcances del decreto son disminuir la tasa de ocurrencia de accidentes de tránsito en la ciudad, donde alrededor del 83% ocurren en moto. Pues claro que la mayoría de los accidentes en Valledupar ocurrían en moto. Si el 50% de los vallenatos se mueven en moto, quiere decir que hay una gran cantidad de motos, y es mucho más probable que donde haya más cantidad de motos haya más posibilidades de accidentes. La disminución de la tasa de accidentes, a mí me gustaría conocer las cifras reales, porque es que en alguna intervención escuché incluso al alcalde hablando de unas cifras que daba la clínica Erasmo. Hombre, nosotros no podemos ser tan informales y tan inserios de usar una clínica de las muchas que hay en Valledupar. Nosotros no podemos decir que bajaron los índices de accidentalidad porque una clínica haya dicho que bajaron. Disminuir el tiempo de traslado por la mejora de la movilidad, principalmente en el centro de la ciudad, marcado en el microcentro. Esa respuesta demuestra que definitivamente a nosotros no nos gustan las motos, porque si nosotros queremos mejorar la movilidad de la ciudad, lo que tenemos es que restringir los carros que ocupan más espacio. Eso es lo que dice la lógica. Entonces no podemos decirle, ahora, si queremos definitivamente mejorar la movilidad en las vías, debemos de restringir que no salga nadie de sus casas. Y ahí sí vamos a tener las vías completamente despejadas. Aumentar la tasa de ocupación de usuarios en el transporte público colectivo. Yo estoy de acuerdo con que hacia allá debemos mirar. Es que nosotros tenemos que aumentar el número de pasajeros que mueven los buses. Son la empresa de transporte legal, pública, que tenemos que defender. Pero yo estoy de acuerdo en que las soluciones hay que medirles cuál es el costo. ¿Y cuál es el costo social de poner al 50% de los vallenatos a montar unos buses que no llegan muchos a los barrios? Que hoy están empezando a llegar, pero es que debieron empezar a llegar al momento en que se inició el decreto. Otro de los alcances del decreto: disminuir la brecha existente para lograr un menor tiempo el equilibrio financiero requerido para que el CEP pueda ser una realidad para Valledupar. A mí eso me da risa, porque no sé si en gestión social conocen cuál es el equilibrio financiero que requiere el SIVA. Y bueno, ya metiéndome en el programa ambicioso y generoso que ayer socializaban en el barrio 1 de Mayo para la reconversión laboral, me muestran unas diapositivas muy bonitas. Yo no entiendo cómo se van a lograr, porque dice logro final, inclusión social. Entonces, calificación de los perfiles, unos planes de negocio. Y bueno, todo un acompañamiento que son la misma presentación del DPS que nos llegó, hoy fue que la vi, no sé si llegó ayer en la tarde.
Pero bueno, dice, resultado del registro de mototaxistas. El registro de mototaxistas tuvo lugar en diferentes epicentros de la ciudad, epicentros que permitían el acceso de todos los que manifestaban ser del gremio y quisieran inscribirse. Los lugares donde se realizaron los censos fueron, o sea, donde se realizaron los censos, o sea que aquí no hay uno, hay varios censos. Y lo que yo he dicho y la tesis que yo manejo es que aquí no hay censo. Y no lo hay porque yo también acompañé las reuniones esas donde decía el doctor Kudri, mostraba una foto donde estuvo el concejal Para, donde estuvieron los mototaxistas. Pero ahí se habló de que no había censo. Entonces, ¿cómo es que de no haber censo pasamos a que hay varios censos? Entonces dice, permitir la inscripción de la totalidad de los mototaxistas que son objeto de la alcaldía dentro de su plan de trabajo. Entonces dice, mototaxistas registrados en base de datos, 3.253. El estudio realizado por el ORMED, que no es un censo, es una caracterización, dice que hay entre 6.000 y 7.000. Pero bueno, aquí se registraron 3.000, digamos que los otros 3.000 y pico se fueron de Valledupar, desaparecieron, consiguieron trabajo, digamos, seamos optimistas. Pero entonces revisando la cifra de esos múltiples censos que tiene gestión social, miren, dice 3.253 registrados, pero entonces cuando dicen distribución por edades, presentan y lo presentaba el doctor Kudri, cuántos hay entre el rango del 55 y 59, cuántos jóvenes y todo, pero uno se pone a sumar los totales y entonces le dan 2.614. Entonces yo pregunto, si hay un censo que dice que son 3.253, ¿por qué cuando les preguntan qué edad tiene solo le preguntan a 2.614? Y entonces cuando uno les pregunta, oye, ¿cuál es la distribución por género? Solo respondieron 3.248. ¿Y cuál es el lugar de nacimiento? 3.099. Y no hay un rigor al momento, o sea que se inscribieron 3.253, 3.353, pero resulta que las preguntas no las respondieron todas. Entonces, ¿cuál es el rigor científico de esos múltiples censos que tiene la administración para poder plantearle una solución a Valledupar en este tema? Eso me preocupa. Y me preocupa un tema puntual, lugar de nacimiento. Yo no puedo distinguir los colores, pero entiendo que el 58% es de Valledupar, o el 42% es de Valledupar y el resto es de afuera. Cuando a uno le pregunten, usted es de Valledupar, yo pude haber nacido en La Paz. Y, como el concejal Yamín, que es de La Paz, yo pude haber nacido en Bostonia, pero puedo tener 15 años de estar viviendo en Valledupar. Entonces yo soy vallenato. Nosotros vamos a empezar a segregar en esta ciudad donde nos hemos dedicado a acoger a una cantidad de gente que ha venido de los Santanderes, de Bogotá, del sur del Cesar. O sea que es que el tendero que tiene 20 años de tener una tienda y es de Medellín, él no es vallenato. Y él no tiene derecho a algún programa aquí. Si es que las casas se las están dando los desplazados, señores, por ley. Por ley, no podemos estar discriminando aquí quienes viven de afuera y quienes no. Entonces el censo no es preciso en eso. Y sigamos, Estado civil, ya no son 3.253, ya nada más son 2.455. Entonces uno se pone a sumar y entonces uno no entiende el rigor de este censo. Y las motos, hay una pregunta, dice, con la moto con la que labora es sin traspaso de crédito, una sociedad alquilada o propia. Las propias son el 42%, en el estudio de Ormed es como del 61%. Quiere decir que si nosotros lo que queríamos era golpear a los mototaxistas, si el 60% o el 40% son dueños de su propia moto, entonces no estamos lográndolo con el decreto. El problema es que definitivamente, así como muchos tienen carros que no están a nombre de ellos porque por cualquier circunstancia hicieron el crédito a nombre de la esposa o del amigo o del primo, igual pasa con la moto, que pueden estar reportadas en data crédito y por eso no tienen la moto. Yo conozco un caso de una persona que trabaja donde yo vivo y él me dice, él tiene una moto a nombre de la suegra, porque él obviamente no es sujeto de crédito, porque está reportado en data crédito. La suegra nunca monta esa moto, él la usa en las mañanas para ir a su trabajo y en la tarde para regresarse a su casa.
A él lo estamos afectando con este decreto, porque no supimos diferenciar eso. Y bueno, entonces, perspectiva laboral, una que me llamó la atención, dice que el 57% está esperando de los encuestados en esos grandes censos que hicieron en gestión social, el 57%, más de la mitad, está esperando empleo directo. A mí me dio risa que la otra vez escuchaba que el alcalde, o yo no sé quién era, que decía que en Barranquilla había una empresa ofreciendo 200 puestos de trabajo para mototaxistas de Valledupar. Yo sí quiero ver cuál es el empresario serio que va a recibir en Barranquilla 200 mototaxistas de Valledupar y no los de Barranquilla, si en Barranquilla también hay mototaxismo. Miren, y bueno, ya en las acciones realizadas dice firma del convenio de la Alcaldía de Valledupar y la Cámara de Comercio. El doctor Orón va a hablar y a mí me gustaría saber porque dice, se firmó un convenio de fortalecimiento para la reconversión laboral del programa de transformación productiva en el municipio de Valledupar. Ojo, ahí no hablan de mototaxismo. Entonces, reconversión laboral al programa de transformación productiva, que no nos vayan a meter ese convenio como un gran logro para los mototaxistas, porque ahí caben los carroemuleros y cabe una cantidad de gente que es válido. Yo no estoy en contra de que los incluyan, pero que no nos muestren esto como un logro para resolver el problema de esto. Ahora, hablan de que el mecanismo para seleccionar los 1000 beneficiarios del programa es que van a hacer un cruce de datos de la información de la alcaldía con la muestra del ORMED. En el ORMED encuestaron a 1014 encuestados, quiere decir que aquí se van a coger a los 1000 del ORMED, porque si vamos a cruzar, tienen que ser todos los que están en el ORMED. La pregunta es, el ORMED dice que son 6.000 y los 5.000 más, ¿qué hacemos con ellos? Y bueno, ya lo decía, sobre el acompañamiento, el concejal Pana, yo, muchas caras de las que están aquí, hicimos parte de esas reuniones donde se intentaba resolver el problema de los mototaxistas, pero nosotros hicimos parte de unas reuniones, y en esas reuniones se hicieron unos compromisos de que se iban a analizar unas propuestas que la respuesta luego fue negativa. Entonces no pueden decir que la solución que hoy está cogiendo la administración me incluye a mí, o incluye al concejal Pana, o incluye a los que participaron en una o en todas esas reuniones, porque no es así. Y lo ideal de esas reuniones es que se logre la concertación. Ahora, para cerrar y no cansarlos con una intervención, yo anoté aquí los punticos con los que quiero hacer el cierre. Tú tienes ahí pero ahorita. La disminución efectiva de accidentes, que lo decía ahorita, yo le quiero hacer una propuesta al señor alcalde. Aquí la queja más importante, y yo creo que los secretarios son buenos conductos para llevar esos mensajes. Si aquí, a este costo del mototaxismo, con lo que se hizo con el decreto, tenemos el gran logro que bajamos los accidentes, entonces yo le quiero plantear que como aquí el problema es de atraco y de homicidio, que mañana saque un decreto que prohíba que todo el mundo salga de la calle, que ahí sí es verdad que no atracan, no roban, no matan, porque ahí nadie va a salir. Entonces lo que hay que compensar a veces es los costos para la sociedad de la implementación de una medida, porque a veces caemos en la ilógica de pretender solucionar con una firma problemas tan graves que no son tan sencillos de solucionar. De la presentación que brindó el DPS, tomo lo último, el valor del convenio, 3.160 millones vale la reconversión laboral según la presentación que mandó el DPS. Y me preocupa que esta mañana, mientras venía para acá, escuchaba a la secretaria de Hacienda decir que de los recursos recaudados del municipio, de los impuestos que pagamos todos, ya se giraron 1.278 millones para resolver este chicharrón. Y a mí lo que me preocupa es con ese pobre rigor científico del censo con el que se va a trabajar, esa plata, facilito la estamos echando a la caneca. Porque ¿quién garantiza que los beneficiarios sí eran en realidad mototaxistas? Oiga, da risa escuchar al doctor Kudri decir que es que de los 3.000 y pico que se inscribieron, ya depuramos, ya hay 31 que no eran sino vendedores ambulantes. Oiga, por Dios, es que ahí pueden, en esos 3.000 y pico, puede haber gente que no era ni vendedor ambulante registrado en ninguna parte, sino que estaban por ahí varados y le dijeron coja esa moto y diga que es mototaxista, y ese puede beneficiarse con
las medidas y entonces resulta que el problema de mototaxistas no lo vamos a resolver con estos recursos. ¿Cuáles son los controles que vamos a tener para saber que cada uno de esos 1000 fue mototaxista? Yo pregunto, ¿cuál es la estrategia que tienen? Porque no me la han dicho. ¿De qué se van a hacer con las motos de esas 1000? Porque es que lo lógico es que si se ayudan a 1000 personas con esta oferta, debemos tener 1000 motos para chatarrizar, o para hacer un monumento, o para votar, o para hacer lo que sea. Pero lo que no podemos nosotros aceptar es ser responsables de ayudar a una gente y que esa persona le entregue la moto a un compañero, a un primo, a un vecino, o la venda para que siga funcionando, porque eso no resuelve el problema del SIVA y el problema del transporte en la ciudad. Ahora, Oiga, hoy entrevistaban a una que dice que es la reina del mototaxismo, que está de acuerdo con este programa, claro, porque está trabajando de aseadora en un colegio ya. Pero esa no resuelve el problema de todas las que hay, incluso de todos los hombres. Ahora, el doctor Kudri decía que este no es un programa de asistencialismo. Puede que no lo sea. A mí lo que me preocupa es que este puede ser un programa político, porque aquí se van a ayudar a 1000 personas. Y si no hay rigor en la manera de seleccionar a esas 1000 personas, vamos a dejar el mismo problema. Ni Kudri, ni Oscartón, ni Freddy Socarrás, ni seguramente muchos de nosotros no vamos a estar desde el 31 de diciembre para allá. Entonces el chicharrón se lo vamos a dejar a los otros alcaldes y nosotros vamos a permitir, callándonos la boca, que se entreguen entre 1.160 millones. ¿Y quién garantiza que en esos 1000 beneficiados no van a estar militantes de una de las aspirantes a la alcaldía que hay en Valledupar, y que terminemos prostituyendo este programa de reconversión laboral para beneficiar a una gente que lo que le vamos es a exigir que pongan unos votos para una cierta campaña? Ese es el riesgo y eso es lo que a mí me preocupa, porque es que ya en este último año se va perdiendo el rigor y se va perdiendo el deber ser de las cosas, y entonces vamos a pretender resolver problemas de la noche a la mañana sin haber tomado el trabajo de hacer un censo vicioso que lo ofrecían los miembros del mototaxismo, de los motociclistas que hacían parte de las reuniones, a lo menos las que yo estuve. Ahora, el modelo transportador que decía el doctor Besal, que se me fue. Es que es cierto, concejal Pana, es que ese modelo fracasó. Pero es que yo espero que la Constitución de Trasvalle haya ayudado en algo a cambiar ese modelo, y seguimos con el mismo modelo. Entonces lo seguimos criticando y no resolvemos nada de ese modelo. Entonces yo por eso te pregunto, ¿por qué entonces las rutas nuevas no se las van para que las opere contra Concer, contra OPAR y Trascacique, solo Trascacique? Bueno, de pronto que las otras empresas no quieren, o como me dijo el secretario, o no tienen plata para comprar los buses de segunda que están comprando Trascacique. Pero lo más importante, si nosotros lo que queremos es que de aquí a unos años podamos tener a unos conductores de buses como están en Bogotá, porque es que los buses del CIT en Barranquilla en Bogotá son con tarjeta. Y entonces el pasajero ya no maneja efectivo, y eso le da más estabilidad y eso le da capacidad de crédito a la empresa, porque todos los recursos van a una fiducia o a una cuenta bancaria. Si nosotros queremos empezar a avanzar en eso, entonces tenemos que ir a empezar a exigirle a esos buses que están trayendo a la ciudad que por lo menos pongan una cámara, para que nosotros no nos quedemos simplemente esperando en la buena fe de estas empresas que nos digan que aumentaron su capacidad en 5.000 o en 10.000 o en 20.000 pasajeros diarios. El punto crucial de este debate tiene que ser el SIVA. ¿Cómo nos comprometemos a que el SIVA sea una realidad? Ya el municipio demostró que definitivamente el SIVA no le interesa, y lo demostró en los 3 años anteriores, en los que se incumplieron los acuerdos que aquí en este consejo hablamos para que hicieran unos pagos de sus compromisos. Bueno,
ya eso pasó, ya el municipio metió esa deuda con el CIBA, ese compromiso en ley 550, y ya lo que falta es que se tramite un crédito que tiene que responder el municipio por 14, por 15 años para asumir ese compromiso. Entonces ya eso es un tema administrativo, pero lo ideal aquí, doctor Oscar Tón, doctor Luis Gabriel Rivera, es que nos dejemos de pendejadas y empecemos a poner en marcha esta preoperación que debió iniciar en mayo de 2014 y que ya lo dije, vamos a cumplir un año de atraso adicional. ¿Cuáles son los compromisos reales para poner en marcha este sistema? Es lo que yo quiero escuchar hoy de la administración, del secretario Oscar Tón, que fue una pregunta que yo asumo que se le olvidó responder en el cuestionario que se envió. Y por último, aquí me pidieron la palabra, ahorita van a hablar unos representantes de un almacén del centro. Yo tengo una propuesta muy puntual con la que creo que podemos empezar a modular ya los efectos de una medida que se tomó, que el alcalde no va a echar para atrás, aunque sería lo ideal, pero bueno, entendamos el capricho de que no podemos ceder para no mandar un mensaje negativo de falta de autoridad. Pero bueno, yo sí espero que se cambie el decreto en algo muy puntual. Ahí dice, el artículo primero del decreto, permitir la circulación de toda clase de motocicletas con acompañante o parrillero en la zona urbana del municipio de Valledupar, solamente si el propietario, el cual debe corresponder al registrado en la respectiva licencia de tránsito, o una persona elegida por él es el conductor y o acompañante. O sea, la moto no solo la conduce el propietario, sino el propietario y las personas que él designe. Y abajo dice, el propietario únicamente podrá elegir hasta 5 personas independientemente del vínculo de consanguinidad y afinidad que tenga con ellos para que utilicen la motocicleta como conductores y acompañantes o parrilleros. El mecanismo para oficializar su grupo de elegidos lo establecerá la Secretaría de Tránsito. Esa propuesta que busca, que obviamente el muchacho que tiene la moto y que la comparte con el primo para ir a la universidad no tenga que ir a tránsito a decir que el primo es novio o mujer o hijo, como se planteó inicialmente, y que no solo la pueda conducir el propietario, sino que ese grupito de 5 la puedan conducir. Con eso sacamos del negocio, del problema, del decreto a muchos motociclistas y nos evitamos el problema que le estamos ocasionando a ellos. Yo creo que ese es un cambio que no genera mayor traumatismo, doctor Oscar Tón, y se lo pido y se lo quiero dejar y se lo voy a mandar al correo para que usted se lleve, ojalá, esa intención de hacer la modificación. No con una circular como se hizo, porque es que el problema con la policía, y ahí sí toca ser muy delicado para hablar sobre este tema. La policía yo reconozco que está compuesta en su mayoría por gente buena y gente decente, pero hay unos sinvergüenza dentro de la policía que desde que inició el decreto están haciendo su agosto a costa de la misma gente pobre que se mueve en las motos, porque es que teniendo todo el día quitan la moto, se la llevan y le mandan el chicharrón después a tránsito. Pero a veces, porque conocí un caso, cuando quieren arreglar por la derecha, entonces le dan un plazo de 30, 40 minutos para que me busque el monto que le fijan, y entonces allá en el CDB tiene la moto ahí agarradita y le dan 30, 40 minutos, vaya y resuelve. Entonces la gente corre a buscar el pago diario para resolver el problema y ahorrarse 200,000 pesos de multa, que muchas veces motos nuevas que no necesitan revisión técnico-mecánica se las exigen, y es la ley. Y si nosotros tenemos un decreto que dice una cosa y una circular que dice otra, eso es el terreno ideal a los policías, porque ellos aplican el que les da la gana. Y el que lleva el bolso ahí es la gente. Entonces por eso yo les quiero plantear esto, y como lo hablamos ayer, doctor Oscar Tón, hay una empresa en Barranquilla de software que están dispuestos a aportarle a la ciudad de manera gratuita, porque hay un vallenato de por medio ahí, un desarrollo tecnológico que en menos de un mes lo puede tener usted habilitado en la página de la alcaldía, en la página de la Secretaría de Tránsito, o donde quiera, para que a esa gente que va a elegir a escoger sus elegidos no le toque ir a hacer cola al tránsito en Mercabasto, que queda lejos y que piden y que miren lo que están diciendo que están cobrando, sino que cualquiera pueda meterse a internet,
en un software digita sus 5 elegidos y eso lo manda a una impresora y cuando lo para la policía muestra el recibo donde están sus 5 personas. Si esa persona o la que lleva de parrillero no está entre los 5, tienen toda la libertad de quitarle la moto, aplicándole el decreto. Pero eso es que nosotros no podemos estar en contra de los avances tecnológicos que ya tenemos. En Barranquilla funcionó así y creo que todavía funciona así. Eso es una solución que en menos de un mes está disponible y es gratis, que la quieren hacer como regalo a Valledupar. Entonces facilitémosle la vida a la gente. Ahora, si lo que tenemos es miedo de que cualquiera coja y imprima 3, 4 recibos, entonces no tenga 5 sino 20 elegidos, eso se puede regular. Incluso me hablaban de que era posible que cada policía con una aplicación en un celular puede revisar cuáles son los elegidos establecidos en el sistema y vamos acorde con la tecnología y descongestionamos la Secretaría de Tránsito. Pero además el mototaxista que recoge un pasajero en la esquina no va a coger para un café internet a escribir a nadie para tener un recibo de esa persona. Ahí sí es verdad que le damos al mototaxismo y no al motociclismo, que es la petición que yo hago. Y por último, ya para ahora sí dejarlo descansar de mí, hay una restricción que tiene el decreto y que yo he pedido que se tenga en cuenta. Aquí hay talleres de motos dentro del perímetro urbano del centro de la ciudad que tienen 10 años, que tienen 20 años de estar funcionando ahí. Y decidimos restringir las motos dentro de la ciudad y no nos acordamos que ahí estaba, por lo menos aquí una amiga que me pidió la palabra, Leonardo Gómez, Liliana Castañeda, que tienen en relación con esos talleres. Entonces resulta que con un decreto, que cuando uno les dice, oiga, modifíquenlo, no.